¿Qué son las razones trigonométricas? Hola, en los videos anteriores hemos estudiado qué son las razones trigonométricas. Específicamente en el video anterior estudiamos o digamos que hicimos énfasis en que una razón trigonométrica me representa es una proporción entre los lados, entre unos lados específicos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer aún más énfasis en ello. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo y vamos a asumir de que tiene un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a determinar o vamos a hacer el análisis primero con la razón trigonométrica seno. Entonces seno de un ángulo, ¿cierto? Entonces en este caso el ángulo es 30 grados. Seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ojo, no solo el seno de 30 grados es esto. Obviamente seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa viéndolo desde un punto de vista de un triángulo rectángulo. Bueno, entonces retomemos. Seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y antes de continuar debemos recordar que nosotros ya conocemos los valores de las razones trigonométricas de los ángulos notables, o sea, del ángulo 0, 30, 45 y 60 grados. Esos ya los conocemos, los vimos en un video anterior. Entonces ya sabemos que el seno de 30 grados es un medio. El seno de 30 grados es un medio. Bueno, ¿qué me representa este un medio? Recuerden que este un medio, que seno de 30 grados es un medio, entonces un medio me representa una proporción, la proporción a la cual están los lados de un triángulo rectángulo. ¿Pero qué lados? Como estamos hablando del seno, entonces obviamente como seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa y el seno de 30 grados es un medio, entonces se establece que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual a un medio, es decir que cateto opuesto relacionado con la hipotenusa está a razón de un medio. Otra forma de explicar lo que acabé de decir. Esto es una ecuación. Vamos a hacer transposición de términos para entenderlo de otra forma. O sea, vamos a despejar algunas cosas. Hipotenusa está dividiendo, por transposición de términos pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad, al igual que el 2. El 2 está dividiendo, por transposición de términos pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad, entonces me queda de esta forma. ¿Que es la misma ecuación? Sí. ¿Me representa lo mismo? Sí. Pero está expresada de forma diferente. Pero es la misma cosa. Y esto me da pie para yo hablar de proporcionalidad, pero desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Que 2 veces el cateto opuesto es igual a una vez la hipotenusa. Ahí tal vez la entendieron mejor. Lo que acabo de decir es lo mismo que lo que dije arriba, pero expresado de forma diferente. ¿Sí ven? Pero estaba hablando de lo mismo. Es la misma idea conceptual. Entonces, de nuevo, 2 veces el cateto opuesto de un triángulo es igual a una hipotenusa. Esto se cumple siempre, solo si se cumple en un triángulo rectángulo donde haya un ángulo de 30 grados. Esto se cumple. ¿Listo? Entonces, un pequeño ejemplo ahí rápidamente. Vamos a asumir, es un ejemplo rápido, que el cateto opuesto es 6 centímetros. Me dan ese triángulo rectángulo y me dicen que el cateto opuesto es 6 centímetros. Entonces, fácil. De nuevo, si 2 veces el cateto opuesto es una vez la hipotenusa, 2 veces el cateto opuesto es una vez la hipotenusa, y si el cateto opuesto es 6, entonces, ¿cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa entonces será de 12 centímetros, ¿cierto? Porque 2 por 6 es 12 centímetros. ¿Sí ven? 2 veces el cateto opuesto es una vez la hipotenusa. El cateto opuesto es 6 y 2 veces 6 es 12 centímetros. Ahí está el asunto. Bueno. Pasemos a lo siguiente. Ya hicimos el análisis con seno. Vamos a hacer el análisis con coseno de 30 grados. Ahora, ese es el mismo pensamiento, solo que obviamente como es coseno, es otra razón trigonométrica. ¿Qué quiere decir que esa otra razón? Quiere decir de que es otra, voy a razonar matemáticamente otros lados del triángulo rectángulo. En este caso voy a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces lo mismo, partimos del hecho de que ya conocemos las razones trigonométricas de los ángulos notables. Como conocía seno de 30 grados, también conozco coseno de 30 grados. Eso lo vimos en un video anterior. Y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 medios. Quiere decir que, bueno, lo mismo, que coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. Entonces, como coseno de 30 grados, recuerden que eso es una proporción.
coseno de 30 grados es lo mismo que decir raíz de 3 medios, y en cualquiera de los dos casos esto me representa una proporción del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiere decir que el cateto adyacente sobre la hipotenusa está en una proporción de raíz de 3 medios. ¿De acuerdo? Si de pronto no lo entienden así, entonces hay que hacer lo mismo que hicimos ahorita. Hipotenusa estaba dividiendo, por transposición de términos pasa al otro lado de la igualdad multiplicar, lo mismo que al 2, el 2 está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicar por transposición de términos. Entonces me queda de esta forma. 2 cateto adyacente es igual a raíz de 3 hipotenusa. Quiere decir que 2 veces el cateto adyacente es igual a raíz de 3 veces la hipotenusa. Bueno, esta no es tan fácil, ¿por qué? Porque acá hay un raíz de 3, entonces se nos enreda todo. Ahorita había un 1, pues claro, muy sencillo. Pero es el mismo pensamiento, ¿sí? Es el mismo razonamiento matemático. Continuemos con el ejemplo, lo mismo, a ver, este 2, bueno, volvamos a pasar el 2 al otro lado de la igualdad para que me quede de esta forma, para hacer lo siguiente. Entonces el cateto adyacente es igual a raíz de 3 medios veces la hipotenusa. Ojo pues con lo que se acabo de decir. Y esto se cumple en un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 30 grados. Se cumple que el cateto adyacente es igual a raíz de 3 medios la hipotenusa. Está en una proporción. ¿Sí ven? De eso me sirven las razones trigonométricas. Es una herramienta poderosísima. Entonces... entonces volvamos a este triángulo rectángulo y hagamos como el ejercicio, ¿no? Entonces reemplacemos raíz de 3 medios por la hipotenusa. Pero yo sé que la hipotenusa es 12, entonces me queda raíz de 3 por 12 sobre 2. Entonces, ¿cuánto me queda? Ahí está. ¿Sí ven? Con proporciones de triángulos, proporciones de los lados de un triángulo rectángulo, partiendo del hecho de que las razones trigonométricas me representan son proporciones entre lados específicos de un triángulo rectángulo, yo también puedo solucionar triángulos rectángulos, solo con saber qué es una razón trigonométrica, y lo que hemos dicho todo este tiempo, que me representa una proporción. Bueno, pero vamos a finalizar este video de la siguiente forma. A ver, muchos de pronto dirán, no, pero es que ahorita estamos trabajando con ángulos de 30 grados y en el video pasado con ángulos de 45 grados. O sea, ángulos notables. Y como conocemos ángulos notables, pues se vuelve muy fácil la proporción, ¿sí o qué? Pero resulta que obviamente eso no es solo para ángulos notables, es para cualquier ángulo. Entonces miremos este ejemplo rápidamente. Tenemos el mismo triángulo rectángulo, pero ya en un ángulo de 20 grados. Entonces vamos a utilizar coseno. Coseno de 20 grados, al igual que ahora, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo conocemos el ángulo, el coseno de 20 grados si no es un triángulo, si no es un ángulo notable? No nos enredamos con calculadora. Ponemos la calculadora en DEC, porque está en grados, obviamente 20 grados, y ya, coseno de 20, me dice que es 0,93969, bueno, infinitos decimales no periódicos porque es un número irracional, pero eso lo aproximamos ¿a qué? A 0,94. Ahí está el resultado, ¿sí ven? Sin enredarnos mucho. Quiere decir que coseno de 20 grados es igual a 0,94. Y 0,94 es la proporción. Quiere decir que el cateto adyacente sobre la hipotenusa están a razón de 0,94. O sea que esa es la proporción. Analizado de otra forma, como lo hicimos ahora, haciendo transposición de términos en esta ecuación, podemos decir que el cateto adyacente es aproximadamente 0,94 veces la hipotenusa. En este caso, recuerden que estamos hablando de aproximadamente, porque me dio un resultado de 0,93 con muchos decimales no periódicos, entonces tengo que aproximar el número. Entonces lo aproximé a 0,94, por eso está el símbolo de aproximado. Pero es el mismo pensamiento. Entonces el cateto adyacente es aproximadamente 0,94 veces la hipotenusa. Y esta proporción se cumple siempre y cuando haya un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos internos sea 20 grados. ¿Sí ven? Proporciones por todos lados. Y lo mismo, puedo hacer un ejemplo. Digamos que la hipotenusa es 2 centímetros. Si la hipotenusa es 2 centímetros, entonces puedo calcular el cateto adyacente, ¿cierto? Porque en vez de hipotenusa, pues reemplazo el valor que me dan, que es 2 centímetros, y entonces sería 0,94 por 2, porque es 0,94 dos veces, pues porque es la hipotenusa 0,94 veces, o sea, lo mismo que multiplicar 0,94 por 2, y eso me da 1,88 centímetros. O sea que como esta proporción se mantiene siempre que sea un ángulo de 90 grados, entonces el cateto adyacente es 1,88 centímetros. ¿Sí ven? Siempre se cumple, siempre.